Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con alegría iniciamos ahora la 68ª clase del curso de Filocalía, la clase 68. Nos acercamos a la parte final del volumen 4 de Filocalía Editorial Lumen, antes de volver atrás y repasar o aproximarnos a otros autores que han quedado pendientes. En esta última parte vamos a ver qué nos enseñan los opúsculos en neohelénico, una explicación de autor anónimo sobre el Señor ten piedad, y vamos a ver qué enseñanza nos deja Máximo Causocaliba y Gregorio de Tesalónica. Finalmente, recomendaremos 3 ejercicios para aplicar en la oración y hablaremos brevemente sobre el próximo encuentro de oración en comunidad del oficio breve de la oración de Jesús. Quiero empezar con esta explicación del Señor ten piedad, leyendo 4 o 5 renglones iniciales. Esto está en la página 512. Tienen debajo de este vídeo 2 audios con el texto completo de todo esto que hemos mencionado, que vamos a tratar en la clase. Para ello, eso no lo van a encontrar en principio en YouTube. Tienen que ir al blog, al listado de clases de Filocalía e ir a la página clase 68. Allí van a estar los audios. Y también el PDF con el texto. Dice así: la locución Señor Jesucristo, ten piedad de mí, o más brevemente, Señor, ten piedad, ha sido donada a los cristianos desde el tiempo de los apóstoles y se estableció como norma que debemos repetir incesantemente, y así efectivamente lo hacemos. Sin embargo, actualmente, son pocos los que saben qué significa ese Señor ten piedad. Y en vano tales hombres gritan todos los días dicha fórmula sin recibir la correspondiente misericordia del Señor, porque no saben lo que piden. Gritan la súplica, la fórmula de la oración en vano, porque no saben lo que piden y por lo tanto no reciben la misericordia del Señor. El autor está ligando íntimamente el grado de conciencia, el grado de atención que nosotros ponemos en aquello que pedimos con el resultado o el fruto de la oración. Abunda mucho el texto en esto, les sugiero la lectura tranquila y atenta. El autor nos dice que la repetición mecánica de las fórmulas de la oración atenta contra la profundidad de la misma y contra nuestra unión con Dios. Esto nos ocurre con mucha facilidad, sobre todo a quienes siguen una rutina de oración. Por ejemplo, en un monasterio, o quien practica la liturgia de las horas, e incluso quienes practicamos la repetición de la oración de Jesús, podemos caer en esto mismo. Porque al hacerse costumbre el acto de orar y la repetición de cierta fórmula, la mente muy sutilmente empieza a desviar la atención hacia otros temas, mientras nos parece que estamos concentrados en la oración. Por eso uno de los primeros consejos que dan los hesicastas, o uno de los primeros grados de atención imprescindibles para la oración, es que con la mente tenemos que permanecer ligados al sentido de lo que estamos repitiendo. Si es un salmo,
si es una oración determinada, e incluso la oración de Jesús. Si no permanecemos con esta primera atención ligada al sentido de lo que decimos con las palabras, se nos infiltran estas otras distracciones o divagaciones y sin que lo advirtamos nos hemos ido de la oración. Nos fuimos. Parece que no. Un observador externo diría, está rezando concentradamente, y en realidad nos hemos ido. Nos afecta aquí también el famoso piloto automático o el sonambulismo, aunque estemos despiertos en la vida cotidiana, actuamos como autómatas. Esto también nos agarra, nos ataca en la oración. ¿Cómo hacer si uno repite una fórmula, por caso, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí o de nosotros? Al ser tan breve y tan repetitiva, ¿cómo se permanece ligado con la atención al significado de la misma? Estando atentos a los sentimientos que acompañan la repetición de la frase. Aquello que decíamos en otros vídeos, de que cuando decimos ten piedad o ten misericordia, estamos diciendo diferentes cosas, ¿verdad? Pasan personas, imágenes de personas por nuestra mente, o de situaciones, de problemas, y se van asociando al Señor ten piedad. Permanecer atentos a esto está bien. Permite que la oración esté ligada a la atención. Este autor nos da varias recomendaciones. Autor anónimo, creo que les dije. La primera, fijar una súplica. Y aquí les voy a mencionar el primero de los ejercicios recomendados de hoy, que muy al paso dijimos en la clase de fenomenología más reciente y que quiero hoy abordar con más precisión y detalle aquí. Fijar una súplica. No podemos pedir todos los días distintas cosas. No nos conviene. Y el autor nos hace prestar atención al hecho de que Dios no nos va a conceder aquello que nos esclavice aún más. Si tú pides algo que te va a esclavizar, que te va a mantener ligado a las pasiones de la carne, a los valores del mundo, o a lo que muere, a lo que es perecedero, si pides eso, difícilmente te sea concedido, porque el Señor quiere nuestra libertad, libertad de lo que nos ata y nos impide elevarnos hacia Él. Entonces mal podría concedernos algo de lo que después haremos un mal uso, es decir, un uso pasional del bien concedido. Si hacemos un uso pasional del bien que se nos ha concedido, en realidad nos estaría haciendo un daño al darnos lo que pedimos. Por eso enfatiza el autor que como trasfondo de toda oración, y más precisamente del Señor ten piedad, hay que pedir el don del Espíritu Santo. Ya si estamos diciendo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros gimiendo, clamando. Pero hay que pedir este don para que aprendamos a discernir y a pedir lo que nos conviene. Veamos un poquito más esto. Si nosotros pedimos con el centro de gravedad de la súplica en lo externo, por ejemplo, concédeme este bien material que tanto necesito, modifica la relación con aquella persona, por ejemplo, en el caso de un desamor creciente, ¿no? Se produce un alejamiento en una relación y empiezo a pedir que eso cambie. O cualquier otra circunstancia laboral, en el campo que ustedes quieran. ¿Podemos pedir esto? Claro que sí. Podemos pedir cualquier cosa. La relación íntima con Dios es personal.
Sin embargo, si pedimos buscando que lo de fuera nos dé la plenitud interior, que es lo que en realidad pedimos muchas veces sin saber, si ponemos el centro de gravedad afuera y nos fuera concedido, se nos estaría dando en realidad una mayor esclavitud. En cambio, cuando nos centramos en que la plenitud de sus bienes, la plenitud de los bienes, es la presencia de Dios en el corazón, la presencia de la gracia, o el Espíritu Santo atravesándonos continuamente. Cuando somos conscientes de esto, podemos a lo mejor pedir que ciertas situaciones cambien, pero el centro de gravedad está dentro. Somos conscientes que lo que nos resuelve todos los problemas es vivir según su voluntad. Y esto cambia el eje, el centro de la oración. Me dicen después si me he explicado bien respecto de esto. Entonces, el autor nos aconseja fijarnos en unas pocas súplicas o en una sola y concentrarnos en ella. No andar difundiendo, fragmentando nuestra intención. El don del Espíritu Santo, la libertad de la esclavitud de la carne, y nos exhorta enfáticamente a evitar la repetición mecánica de fórmulas cuando la atención se ha ido hacia otra parte. Hay un pedido muy difícil de hacer, pero que es de mucha utilidad. Pedir a Dios que nos muestre cómo somos, que nos quite el velo del propio autorrelato, del propio relato que nos hacemos acerca de nosotros mismos. Es duro esto de pedir y también es una sorpresa cuando este don se nos concede. Nos quedamos asombrados de vernos con una nueva mirada que estaba totalmente maquillada, totalmente oculta a nosotros mismos. Podemos caer en un cierto espanto, es decir, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta de cómo era, es decir, de cómo me estaba comportando, para mejor decir? Se nos quita el velo de esta autosugestión mentirosa hacia nosotros mismos y allí es donde empieza la compunción, que después deriva en el don de lágrimas, en este dolor dulce del corazón que sufre y que vive el que ha caído en cuenta de su propia realidad. Esto es muy bueno de pedir, nos dice el autor. Ver cómo soy. Cuando pedimos este ver cómo soy realmente, que nos va a permitir empezar la transformación profunda de nuestra vida, cuando pedimos esto, ya estamos siendo otro, ya estamos siendo distintos. Pedir esto de verdad. Quítame el velo respecto de mí mismo. Muéstrame mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo, lo que fuera. Purifícame. Este pedido hace más profunda nuestra oración, sin duda, y está muy relacionada al Señor, ten piedad. ¿Qué es que tenga piedad de nosotros? ¿Qué pedimos cuando pedimos la misericordia divina? Eso, esto, otro. O pedimos una plenitud que pueda derramarse sobre eso, aquello o eso otro. Por eso el don del Espíritu Santo quizás sea lo que sintetiza la suma de todos los bienes a los que un ser humano puede aspirar. Que el Espíritu Santo nos maneje, nos conduzca, nos atraviese. Que no sea yo
sino ya Cristo que vive en mí, como decía el apóstol. Entonces, saber lo que pedimos, recordemos, es en un primer grado de atención estar muy atentos al significado de lo que decimos. Aunque sea una fórmula repetitiva, tenemos que permanecer ligados al significado de lo que decimos. En el caso del Señor Jesucristo, ten piedad, permanecer ligados al sentimiento que se nos va suscitando en cada repetición. Y si fuera que leemos salmos extensos, liturgia de las horas, o la misa, la misma Eucaristía, la atención ligada siempre al significado de lo que dice. Eso nos abre la puerta después a mayores profundidades. El ejercicio. Vamos al ejercicio concreto. Consiste en lo siguiente. Me siento tranquilo, me pongo en una actitud orante, pero ahora como queriendo reflexionar, preguntándonos a nosotros mismos, haciéndonos la siguiente composición de lugar. Si se me dice o si Dios me va a conceder cualquier cosa que le pida, tenemos que hacer el ejercicio, la práctica de imaginar esto, es una práctica. Tomarla en serio. Si Dios me fuera a conceder cualquier cosa que le pida, ¿qué le pediría? Y el ejercicio sugerido es que uno decida, por ejemplo, 3 cosas, ¿no? 3 cosas. Los famosos 3 deseos, ¿no? También esto en algunas culturas se traducía o se presentaba como eso de que venía un genio, ¿se acuerdan? El genio de la botella o el genio de la lámpara de Aladino que aparecía y decía, ¿qué quieres? Te puedo conceder 3 deseos. Bueno, muy parecido, hay que enfocarse en eso. ¿Qué 3 cosas le pediría a Dios si me las fuera a conceder sí o sí? Esto nos genera una observación muy interesante, que es darnos cuenta del lío que tenemos interiormente para decidir qué pedir. ¿Por qué? Porque quedan expuestos, desnudos, nuestros deseos contradictorios. ¿Y dónde está enfocado el centro de gravedad de nuestra vida? Pido esto, pido esto, pido esto. Y cuando parece que me decido, aparecen conflictos. No, pero debería pedir esto otro. Entonces, el requisito de la práctica del ejercicio que les recomiendo de corazón, es de mucha utilidad, es tomárselo en serio. No hacerlo livianamente. No, decir, a ver, ¿qué le voy a pedir a Dios? Y una vez que he decidido 3, una vez que decidí 3 cosas, en el plano que ustedes quieran, imaginen que Dios les dice, bueno, pero uno solo puedes pedir de esos 3. Elige uno. Y esto nos vuelve a brindar nuevos frutos en discernimiento y discriminación del conflicto interior en el que habitualmente vivimos. O más livianamente, nos puede polarizar, enfocar y concentrar mejor en aquello que verdaderamente necesitamos. Esto no es una falta de respeto a la oración ni nada que se le parezca. Uno lo puede abordar como una práctica, como un ejercicio, ¿no? Así como cuando vamos a un retiro espiritual, a veces se nos hacen preguntas y respuestas y damos respuestas para aclararnos mejor. Podemos a esta práctica tomarla así. Pero si la hacemos de corazón, nos vamos a dar cuenta en lo que nos hemos metido, que una simple práctica puede terminar concentrando toda nuestra vida de oración. Y uno dice, ¿y si realmente dejo de pedir todo eso otro y me quedo con esto?
¿No será esto lo que tengo que pedir incesantemente? El orar sin cesar. Porque también otro de los textos que hoy vamos a revisar afirma sin lugar a dudas que todo cristiano puede rezar sin cesar, como dice el apóstol en Primera de Tesalonicenses 5:17, independientemente de la actividad que esté realizando. Esta práctica que a mí se me recomendó y que sinceramente le sugiero es de mucha utilidad para reunir nuestras fuerzas, para saber lo que pedimos y para insistir. Ahí sí, insistir. ¿Por qué hay que pedirle a Dios? Me decía el otro día un lector del blog que suele comunicarse con alguna frecuencia. ¿Por qué hay que pedirle a Dios? Si ya sabe lo que necesitamos. Porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Y cuando nos hacemos conscientes de nuestra verdadera necesidad, contribuimos con el comportamiento a eso que estamos pidiendo. Pero recordemos, no se nos concede lo que nos esclaviza más. No se nos concede lo que nos esclaviza más, lo que nos ata a las pasiones. Y un factor importante que me estaba olvidando, que también se menciona en esta explicación del Señor ten piedad de autor anónimo, es que es mejor ir poco a poco para no volver atrás, porque el volver atrás es lo que nos causa mucho daño. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abordamos una práctica, una ascética, un modo de vida, implementamos ciertos cambios, tenemos que cuidarnos de ser sobrios también en el cambio. Fíjense, ¿qué está diciendo? Que el ego, que la personalidad, no nos agarre y nos quiera hacer acometer empresas superiores a nuestras fuerzas precipitadamente, prematuramente, porque eso lo que va a provocar es que volvamos atrás con un daño mayor, quedamos en situación peor de la cual habíamos partido. Sobrios en el cambio quiere decir ir paso a paso y cada paso que da que se consolide. Entonces, de nada sirve plantearse, no sé, 6 momentos de oración al día, lo hago 3 días y después abandono. Más bien un momento de oración y hacerse fuerte en ese momento. Y recién después agregar otra cosa. Y así siguiendo. Bueno, ahí con ese primer texto y el ejercicio sugerido, y ahora continuamos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos ahora abordando un poco los opúsculos en neohelénico. Parece ser, nos dice Editorial Lumen, que la siguiente obra, presentada en forma anónima también por Filocalía, es atribuida a Marco Eugénico, nacido en Constantinopla 1391-1392. Bueno, allí lo tienen en la página 506 del volumen cuarto y se llama Admirable discurso sobre las palabras de la divina oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Yo he visto, releyendo el texto, que en realidad es una forma en la cual el autor nos transmite lo que a él le ha venido en la lectio. Por eso cita tanto la escritura y cita frases, parafrasea a los padres que él ha ido leyendo y va sacando conclusiones, va ligando lo que dijo el apóstol Pablo, Pedro y el apóstol Juan y lo va ligando a la frase de la oración de Jesús. A veces nos parece muy bien encajado, a veces nos puede parecer un poco rebuscado, pero esto es porque deriva de una lectio personal, de una experiencia íntima que el autor iba teniendo y así nos lo ha transmitido.
va relacionando alegóricamente pasajes de la Escritura con las disputas teológicas que él vivía en su época. Por eso recuerden que nació en 1321 aproximadamente y se hizo monje. Entonces ustedes van a ver una parte del texto, a ver en qué página es, creo que es la 510, donde él relaciona las distintas herejías que en ese momento se consideraban. Por ejemplo, dice que cuando uno dice Señor, está rechazando los seguidores de Pablo de Samosata, o que cuando dice Cristo rechaza a los nestorianos. Hijo de Dios, Jesús, está rechazando a los seguidores de Eutiques y Dioscoro, es decir, a los monofisitas. Cuando dice Jesús, está rechazando a los armenios, es decir, a los teopasquitas, etcétera, etcétera. Quiero decirles con esto que, bueno, que es un texto particular que ustedes pueden entender mejor si estamos atentos a este contexto, al contexto del autor. Hay una parte muy interesante donde él sugiere lo mismo que veníamos tratando días atrás, de rezar por otros, unir la oración de Jesús a un ten piedad de nosotros. Esta ampliación del corazón que puede surgir, no hay que forzar, puede surgir como parte de un proceso de la oración de Jesús. Esta ampliación del corazón desde el Señor Jesucristo, ten piedad de mí, hacia el ten piedad de nosotros, es muy útil en tanto vayamos abarcando desde personas particulares a la humanidad en general. Esto nos deja situados en una buena posición del corazón. La gracia pareciera fluir con más abundancia cuando hacemos esto, pero no tiene que ser forzado. Si uno siente el pedido y la necesidad de compasión de mí, hay que dejar que eso fluya hasta que esto sea necesario. Eso es importante. Se me ha desarmado el libro, ustedes van a ver, entonces ando con las hojas mezcladas. Hay dos párrafos que quería leerles de estos opúsculos del neohelénico que son particularmente interesantes. Dice así: eso ha sido transmitido por nuestros padres. Espérense. La oración se refiere a la frase. Eso ha sido transmitido por nuestros padres que, como conocedores de Dios, eran hombres perfectos y portadores del Espíritu. Ellos imprimieron en sus corazones cada una de las palabras divinas, es decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, como se lo habían recomendado los apóstoles, y las amaron sobremanera. A estas palabras, las amaron sobremanera. En especial, presten atención, ellos asumieron el dulcísimo nombre de Jesús como perfecta e íntegra oración. Asumieron el dulcísimo nombre de Jesús como perfecta e íntegra oración. Durante toda su vida lucharon por saciarse de la dulzura de Jesús. Estuvieron hambrientos y sedientos de Él, si bien se llenaron de alegría espiritual. Es decir, mientras encontraron ya en la oración misma íntegra la alegría espiritual, permanecían hambrientos de Él y de sus dones, porque al ser infinitos nunca se acaban, como nos decían otros monjes, ¿se acuerdan? Y acá terminamos con la lectura de este párrafo. Recibieron los carismas divinos y a menudo se encontraron fuera de la carne y de este mundo, cual si fueran ángeles terrenales u hombres celestiales. Y sigue el texto.
hagamos alguna pequeña consideración. Al principio dice, como conocedores de Dios eran hombres perfectos y portadores del Espíritu. Acuérdense que perfectos quiere decir completos. Y así se usa el término en gran parte de los textos filocálicos o filócalos. Como completos, eran hombres completos, por eso también alude a lo de íntegro, eran de una sola pieza. Y nosotros hoy en día relacionamos mucho la perfección a una cierta escrupulosidad o a no cometer ningún error. Y no creo que debamos abordar así la palabra en este contexto. Se puede ser perfecto aún en la imperfección, en cometer errores, eso quiero decir. Uno puede cometer errores y sin embargo estar completo. ¿Por qué? Porque asume los errores, porque pide la gracia de mejorarlos y porque se mantiene íntegro en una unidad interior, en una sola pieza. Es porque, insisto con esto porque si no puede resultar muy distante la enseñanza de los monjes de Filocalía, nos puede desanimar. ¿Cómo eran hombres perfectos? Entonces, ¿nosotros qué hacemos acá con estos temas, siendo como somos? Y portadores del Espíritu. Por eso, ellos durante toda su vida lucharon. Fíjense que está diciendo durante toda su vida lucharon por saciarse de la dulzura de Jesús y demás. Y nos destaca la necesidad de amar esta oración. Esto es particularmente importante porque hay tantas formas de oración y no hay ningún problema. Uno tiene que seguir el carisma al que se siente llamado, esa atracción íntima que se vive en el corazón hacia una u otra forma de oración. Esto puede cambiar en el transcurso de la vida, seguramente algunas etapas hay, pero todos podemos intuir cuando nos serenamos, cuando vamos hacia adentro, ¿me siento llamado a esta o a esta otra forma de oración? Y no hay problema, ir decididamente hacia esa que nos atrae y llevarla a la práctica lo más que podemos, porque si abandonamos antes de tiempo, no vamos a saber realmente por experiencia si tal o cual forma, tal o cual carisma me pertenece. Es decir, está ligado indisolublemente a mi hipóstasis, a mi singularidad personal que tiene que ver con el designio divino para mí. Para eso tenemos que llevarlo a la práctica, un tiempo largo. ¿Por qué hablo del carisma? Porque por lo general cada forma de oración está ligada a un tipo de espiritualidad. Entonces, la oración de Jesús, que es nuestra práctica, es nuestra forma, y la de la mayoría de los monjes de Filocalía, está bien. No necesariamente tiene que ser la de ustedes o la de alguien que está viendo el vídeo. No hay ningún problema con eso, no forzarse. Si alguien se siente más cómodo, le da más alegría, más unción, devoción y elevación, recitar los salmos varias veces al día, o el rosario, ¿no es cierto?, el tradicional Santo Rosario. Otros repiten otras fórmulas de oración continua, o la oración monológica. Hay quien, como el hermano Lorenzo en la práctica, en el librito La práctica de la presencia de Dios, él se la pasaba charlando con Dios, como con un amigo o a veces como con un padre, durante la vida cotidiana. Y en ocasiones rezaba una oración particular, pero él hacía mucho diálogo. Está perfecto. Tengamos la libertad de los hijos de Dios de hablar con el Padre como mejor nos siente. Estar atentos a la afinidad del corazón respecto de esto y a no abandonar rápidamente el camino elegido hasta haberlo probado con mucha profundidad. Bueno,
Con esto, a ver, había otra parte que yo les quería leer. Estaba muy interesante, pero claro, el libro se ha hecho un lío. Bueno, después lo busco bien para no demorarlos y no cortar innecesariamente. Vamos a pasar a Máximo Causocaliba, que habla de los signos de la ilusión y la gracia. Él está teniendo un diálogo con Gregorio de Tesalónica, estos diálogos que están un poco escenificados, ¿no? Se escenifican o se arma como un pequeño cuento o relato para darle a la enseñanza una transmisión más pedagógica, que facilite la incorporación de aquel que lee o escucha el relato. Entonces, le pregunta Gregorio a Máximo si vive ciertas experiencias en la oración, ciertas experiencias, por cierto, extraordinarias o teofanías y demás. Y entonces abordan el tema de la diferencia entre lo que puede ser una mera ilusión o efectivamente la obra de la gracia. Y entonces, de forma muy clara, especifica Máximo que el corazón endurecido, el corazón que está ilusionado, que no está teniendo ninguna experiencia de la gracia divina, sino por el contrario del enemigo, del adversario o de los logismoi, o por la autosugestión. Cuando nos está pasando esto, el corazón permanece endurecido. Solemos volvernos soberbios, altaneros, pretenciosos. Nos agarra la ira con frecuencia. Empezamos a mirar a los demás de costado o de arriba. Hay algo interesante que no suele ser muy destacado. Dice que nos suele agarrar miedo, nos suele atacar el miedo o el temor. Y menciona esto como una evidencia de la acción del enemigo. Fíjense qué interesante. Cuando caigo presa del miedo o del temor psicológico, el enemigo está actuando sobre mí. En cambio, el cristiano, poseído por la gracia, no teme. Solo tiene reverencia hacia Dios, que es el temor de Dios que mencionan los filócalos, pero que no tiene nada que ver con el temor psicológico. Tengo miedo que me pase esto, ¿no? Ese pánico que a veces nos puede agarrar. O vivo temeroso de esto, de aquello, preocupado. No, esa no es la obra de la gracia. Menciona cómo la mirada cambia al ablandarse el corazón y que esto es un signo de la verdadera efusión del espíritu, el ablandamiento del corazón, y empieza a citar varias virtudes, como la mansedumbre, la longanimidad, la paciencia, el cariño a los semejantes, la perseverancia, todo un conjunto de virtudes muy relacionados a los carismas del Espíritu Santo que se mencionan en los Evangelios o más precisamente en las cartas apostólicas. ¿Cómo diferenciar entonces la ilusión, la obra de la ilusión, de la obra de la gracia? Muy sencillo. ¿Tienes el corazón endurecido? Y por lo tanto tu mirada, ¿cómo es tu mirada? Hacia los demás, inevitablemente, hacia los demás. Primero que nada, hacia el prójimo. ¿Es dura tu mirada? Cuidado, el corazón se te ha hecho piedra. Estás juzgando, estás viendo por encima, estás criticando, estás sintiéndote secretamente mejor que el otro porque ves que el otro no sé qué cosa no se da cuenta y tú sí te das cuenta. Eso es ilusión. Esa no es la gracia. La gracia nos hermana, nos quita fronteras, nos diluye los límites, nos hace hermanos de todos, nos hace cristianos como Cristo.
Bien. La alegría, la paz, la longanimidad. En cambio, la ilusión nos deja en la soberbia, la ira, sin humildad. Y miren qué bien lo dice. La ilusión nos deja firmes en las pasiones, firmes en la pasión. Acá tengo que leer un párrafo de la página 538. Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, porque se nos ha desarmado el libro de Filocalía. Entonces el divino Gregorio, que estaba charlando con Máximo Causocaliba, exclamó: «Desearía poder tener también yo tu misma ilusión, oh santo. Te ruego que me digas lo siguiente. En el momento en que tu intelecto queda atrapado por Dios», esta parte la leo porque es significativa, fíjense. En el momento en que tu intelecto queda atrapado por Dios, ¿qué cosas ven tus ojos, sus ojos, los ojos del intelecto? Dime si en ese instante aquel, el intelecto, es capaz de elevar la oración junto con el corazón. Y San Máximo le responde: no, no es capaz, porque cuando la gracia del Espíritu Santo llega al hombre mediante la oración, esta última cesa. Cuando la gracia del Espíritu Santo llega al hombre mediante la oración, esta última, es decir, la oración, cesa, se termina. El intelecto en su totalidad es dominado por la gracia del Espíritu Santo y no puede operar con sus propias potencias. Permanece inactivo el intelecto. Se somete al Espíritu Santo y se dirige solo donde el Espíritu Santo desea. El intelecto queda inactivo y se dirige solamente donde el Espíritu Santo desea. ¿Dónde desea que vaya el intelecto? Al aire inmaterial de la luz divina o a cualquier otra visión venerable, a menudo también hacia un coloquio divino. Y finalmente dice: en síntesis, el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, consuela a sus siervos como desea y les otorga su gracia como conviene a cada uno. Les otorga su gracia como conviene a cada uno. Acá una consideración sobre la palabra siervos. Ellos tenían otro contexto de esta palabra, otras connotaciones de la que ahora nosotros tenemos. Yo creo, recomiendo, me parece, interpreto que cuando se dice siervos tenemos que leer más bien amigos. Amigos, ese trato íntimo de quien quiere acercarse. Sí, hay una relación jerárquica, por supuesto, entre nosotros y Dios, infinita, una diferencia. Pero creo que en los textos, ustedes vean cuando lo lean, si no se les acomoda mejor cambiar esa palabra por amigos, los amigos de Dios. Entonces ahí dejaba claro Máximo este tema de que el intelecto, es decir, todos los grados de la primera, la segunda atención y demás que hemos visto en otras clases, esto de quedarse ligados al significado de lo que se repite, atender al sentimiento que se suscita, etcétera, etcétera, está muy bien. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la oración cesa. El intelecto se calla la boca, porque ahí entramos en otro plano. Ya no depende nada absolutamente de nosotros. Somos tomados por el Espíritu. Bien. Y finalmente, en la página 539, ya pasando la mitad de la página, miren qué bien sintetiza esto que hablábamos de la gracia y de la ilusión. Los signos de la ilusión y las señales de la gracia difieren entre sí de manera absoluta. Porque cuando el malvado espíritu del engaño se aproxima al hombre,
cuando el malvado espíritu del engaño se aproxima al hombre, confunde su intelecto y lo exaspera, endurece y oscurece su corazón, le provoca miedo, temor y soberbia, etcétera, etcétera. Fíjense esto, ¿no? También de que la confusión, esa frecuente confusión, dubitación, la vacilación en la oración y el permanentemente andarse preguntando esta paradoja, pero esto otro, pero ¿cómo será? Que no sea que nos está llevando allí el adversario, los pensamientos negativos, los logismoi, nos están desviando del verdadero propósito, que es la unión con Dios, la cual necesita de un silencio interior al cual vamos accediendo cada vez más de a poco, en tanto nos unificamos en los deseos, unificamos nuestros deseos, y ojalá en solo uno. Por eso el ejercicio que antes les recomendaba. Ya seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, ya para ir hacia la parte final de la clase, vamos a acercarnos un poco a Gregorio, obispo de Tesalónica. Esto está en la página 541 del volumen 4, después de lo de Máximo Causocaliba. Era taumaturgo, y cómo es preciso que todos los cristianos sin distinción oren incesantemente. Él se dedica en este texto a eso, ustedes ahí lo tienen. Yo me voy a limitar a 2 párrafos especialmente, donde él habla de esto del orar a puerta cerrada, en lo secreto al Padre, y también cómo destaca los dones que nos brinda la oración de Jesús. Vamos a la parte final de la 544, página 544. Cuando reces, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, citando a Mateo 6:6. La habitación del alma es el cuerpo. La habitación del alma es el cuerpo. Nuestras puertas son los 5 sentidos. El alma entra en su habitación cuando el intelecto no vaga entre las cosas del mundo, sino que se encuentra en nuestro corazón. Nuestros sentidos se cierran y permanecen cerrados cuando no los dejamos adherir a las cosas visibles y sensibles. De ese modo, nuestro intelecto permanece libre de cualquier apego mundano y mediante la secreta oración del intelecto se une a Dios, su Padre. Entonces el Padre, que ve en lo secreto, te retribuirá abiertamente, según se ha dicho. Fíjense qué interesante cómo interpreta, cómo extrae el significado de este párrafo del Evangelio de Mateo, ¿no? La habitación del alma en la cual hay que encerrarse para orar en lo secreto es el cuerpo. Esa es la habitación. Nuestras puertas, las que hay que cerrar, son los sentidos. Y hay que llevar el intelecto al corazón. Acuérdense que ellos lo usan también en sentido de la atención al corazón. Hay que llevar la atención al corazón. Este llevar la atención al corazón, en otras palabras, ¿de qué se está hablando? Primero, de serenar el cuerpo. Hay que serenar un poco el cuerpo. Antes de orar, siempre hay que enraizarse en el cuerpo. Como conversábamos días atrás con una hermana que participó de la oración comunitaria, de la oración de Jesús. Lo primero es enraizarse en el cuerpo, para lo cual lo serenamos un poco. Respiramos profundo
y suave varias veces, como hemos dicho en otras ocasiones. Atendemos a esta respiración y ahí vemos cómo, a medida que la respiración se hace lenta, la mente necesariamente se tranquiliza. No puede ser que la mente esté inquieta si la respiración se ha tranquilizado. Por eso es mucho más fácil, nos resulta más fácil, serenar la respiración. Es como si pudiéramos tener más poder sobre la respiración que sobre los múltiples pensamientos. Entonces, en vez de ponerme a decir no a este pensamiento y no a este otro, me sereno en la respiración. Aflojo el cuerpo, sereno la respiración y la mente ya disminuye mucho su rutina de verborrea, ¿no? Esa verborragia de la mente. Y entonces ahí, ¿qué quieren decir estos monjes cuando insisten en llevar el intelecto al corazón, en llevar la atención al corazón? Entre otras cosas, dicen, ve a tu intimidad, penetra en lo profundo de ti, ponte en contacto contigo mismo, con lo que verdaderamente eres. Sal de tu periferia, sal de todas esas cosas, ve adentro, cállate, quédate ahí. Eso es lo que nos está indicando esto de cerrar las puertas del cuerpo, ¿no? De la habitación que es el cuerpo, dejar los sentidos fuera, no atender a los estímulos. Para esto requerimos cierto desapego de los problemas, desapego de las preocupaciones, desapego incluso de los afectos. Hay un momento en que tenemos que quedarnos a solas con Dios y encerrar todas estas cuestiones, apartarnos, ponerlas entre paréntesis, no definitivamente. Bueno, y más arriba de este párrafo que habíamos leído, también en la 544, dice, si al inicio, está hablando de la oración de Jesús, ¿no? Si al inicio la cosa os parece difícil, estad seguros y plenamente ciertos, como si os lo hubiese asegurado Dios, el Dios omnipotente, de que ese nombre invocado por nosotros diariamente, Jesucristo nuestro Señor, nos aliviará de toda dificultad y con el tiempo, como estaremos habituados y habremos encontrado dulzura, conoceremos por experiencia que no es algo imposible ni difícil de realizar. Está transmitiendo su experiencia concreta de la repetición del nombre de Jesucristo, sino posible y fácil. De ahí que el divino Pablo, conocedor del gran beneficio que viene de la oración, nos haya mandado orar incesantemente. Aquí hay dos cosas. Vieron que dice, nos aliviará de toda dificultad. Dicen quienes practicaron por décadas esta forma de oración e hicieron del nombre de Jesús algo íntimo, tanto como la respiración o más que ella, que la gracia y el poder divino se manifiesta en la propia vida con una transfiguración total de sí y del mundo. Y muchos dones les son concedidos a quienes se entregan a la oración incesante del corazón, sobre todo los dones y carismas del Espíritu Santo, que a cada uno se nos va repartiendo de distinto modo según lo que conviene al supremo designio. Entonces, conversando de estas cosas, una persona me decía, conversando amigablemente, ¿no? Me decía, pero esto tiene mucho que ver con la magia, entonces. Es como vivir pretendiendo sucesos mágicos. Y no, yo creo que, digamos, en todo caso, tendríamos que llamarle magia a la existencia misma.
Si a los milagros lo equiparamos a la magia, tendríamos que llamarle magia a la existencia misma, porque no hay mayor milagro que el hecho de la existencia. Como siempre decimos, esto de estar viviendo en una esfera que está pendiente pero de ningún hilo visible, en medio de un universo inmenso, una esfera que gira en torno a una tremenda bola de fuego que también gira y que nos alimenta de continuo, y con estas cosas bellísimas que brotan de la tierra, que son las plantas, los vegetales, y estos seres vivientes de todo tipo, y nosotros aquí mirando, respirando, viviendo. En todo caso, eso es magia. Lo milagroso es la parte más esencial de la vida y de la existencia. Es decir, todo es un milagro, todo es un milagro. En tanto misterioso, irreal y profundamente inexplicable. Sí, nosotros nos explicamos las cosas y le llamamos ciencia, ¿no? Y relacionamos, bueno, este elemento con el otro elemento producen este tercer elemento. Pero finalmente nunca nada viene en apoyo definitivo de las explicaciones, porque son conceptos sobre conceptos que no revelan ni develan el misterio de la existencia. ¿Qué misterio de la existencia? ¿A qué te refieres? A la existencia misma, al hecho de que algo existe, que finalmente nos conduce al yo soy, yo existo, estoy aquí. ¿Cómo es posible semejante misterio, semejante maravilla? Entonces, permanecemos ignorantes de este milagro y nos la pasamos buscando otros milagros. ¿Esto es legítimo? Sí, claro que es legítimo, pero veamos que en tanto somos ignorantes del milagro en el cual ya vivimos, que es la existencia misma, se nos dificulta acceder a ese supremo don que es el Espíritu Santo y que nos da la libertad de los hijos de Dios y que también suscita en nosotros carismas determinados acordes al talento, a la vocación y a la necesidad de ese supremo designio. En otras palabras, que Dios me perdone, la oración de Jesús es milagrosa, totalmente, sí, es milagrosa. Como es milagrosa toda consagración a Dios desde lo profundo del corazón. Quiere decir, queremos decir, lo milagroso es que el ser humano puede empezar a desaparecer él en cuanto a personalidad, temperamento, egoísmo, y transparentar a Dios, traer a Cristo al mundo, revelar la gracia. Y eso opera cambios y transformaciones en esa misma persona y en quienes los rodean. El cristiano, el que sigue a Cristo, cree en los milagros. No podría ser de otro modo. Si leemos los evangelios y no creemos en los milagros, no somos cristianos. Pero este tema tan controvertido, tan delicado, requiere mayores precisiones. Hay que profundizarlo. Entonces lo dejamos presentado y vamos avanzando en las clases sucesivas un poco cada vez con este tema de lo milagroso. Y no habrá mayor milagro que la independencia de las circunstancias externas, el permanecer anclados a Dios sin necesitar nada que no sea Él. Sin necesitar nada que no sea Él. Bueno, ustedes ya saben que me embalé un poco. Entonces, Gregorio de Tesalónica nos explicaba esta alegoría del orar en lo secreto, en la celda, con las puertas cerradas al Padre, y lo relacionaba con el cuerpo, con los sentidos y con el silencio necesario al que finalmente llegamos.
Esa oración del intelecto, toda esta que veníamos hablando antes, es una luz que siempre ilumina el alma del hombre y enciende el corazón con la llama del amor a Dios. Es una luz que siempre ilumina al hombre y enciende el corazón con la llama del amor a Dios. Ella es una cadena indisoluble que tiene unidos uno junto al otro, a Dios y al hombre. Una cadena indisoluble. Enciende su corazón con la llama del amor de Dios. Oh incomparable gracia, y sigue así Gregorio haciendo sus alabanzas de la oración incesante que recomienda para todos los cristianos sin distinción, más allá de su deber de Estado. Bueno, yo les había hablado de dos ejercicios más, muy útiles. Son dos, pero en realidad son medio parecidos, podrían ser uno solo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace ya varios minutos de hacer esta práctica, de ponerme a orar como si Dios me fuera a conceder lo que yo pidiera? Y entonces ahí teníamos ese debate interno que se producía para ver qué pedir, qué me importa realmente. Bueno, parecido a esto, pero de esta otra manera. Si yo confiara en Dios totalmente, no confiamos en Dios totalmente, no, seguro que no, pero si yo confiara en Dios totalmente, ¿cómo me comportaría en tal o cual situación? Fíjense que es muy práctico y de mucha ayuda. Todos tenemos circunstancias, problemas, cosas que resolver aparentemente. Si yo confiara en Dios real y profundamente, ¿cómo me comportaría en esta situación? E inmediatamente alumbra la respuesta. No es difícil. Aparecen respuestas en nosotros con claridad respecto de cómo actuaríamos si confiáramos plenamente en Dios. Muy buen ejercicio que se puede aplicar, se puede hacer una y otra vez ante situaciones en las cuales nos trabamos, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer, aparecen dificultades. Y otro modo de ajustar esto mismo, por eso les digo que es en realidad un mismo ejercicio, sería, si yo confiara en Dios plenamente, ¿haría esto que estoy haciendo? Se refiere ya a cuando estamos en medio de una acción, ¿no? O quizá por empezarla. Pero si yo confiara en Dios, ¿haría esto que voy a hacer? ¿O haría esto que estoy haciendo? Y esto lo pueden aplicar a todo. Por ejemplo, le estoy por decir algo a alguien. ¿Se lo diría si yo confiara en Dios? ¿O estoy por prestarle atención a tal cosa? ¿Le prestaría atención a eso si yo confiara en Dios? Y así siguiendo. Son muy buenas prácticas y ejercicios, les digo por experiencia, si los tomamos en serio. Tomarlos en serio. Bueno, ahí está. Les quería terminar invitándolos al tercer encuentro de la oración de Jesús, del oficio breve de la oración de Jesús, para el primer domingo de septiembre recién. Lo vamos a dejar, perdón, para el primer sábado del mes de septiembre. Y, si Dios nos ayuda, vamos a hacerlo así mes a mes, los primeros sábados de cada mes. A la misma hora, en tanto no cambie el horario España, que creo que viene pronto el cambio, que ahora tenemos 5 horas, por ejemplo, entre Argentina y España, y después pasamos a tener 4 horas. Pero bueno, lo mantenemos fijo a las 20 horas españolas. Lo fijamos ahí y vamos adaptando el resto de los horarios. El primer sábado de cada mes, ahora el próximo será de este mes de septiembre, creo que es el 4, pero no estoy seguro, ya les va a llegar el aviso en los diferentes blogs.
vamos a fijar la manera de rezar este oficio, tomándonos 5 minutitos al principio para esta práctica de enraizarnos en el cuerpo. Después nos apoyamos en 3 salmos, en 3 diferentes momentos, y repetimos el resto del tiempo la oración de Jesús. La repetición más o menos lenta que hacemos en esa oración comunitaria de la oración de Jesús tiene que ver precisamente con ir a la profundidad del corazón y evitar la letanía rápida que permita a la mente irse a la divagación. Ese es el propósito. Y darle también valor a las palabras de la oración. Ya les dije, lo hemos hablado, quien se ofrezca a participar guiando el oficio, o leyendo los salmos, o haciendo la primera parte donde serenamos cuerpo, respiración y mente, me escriben, así lo organizamos y lo hacemos. No tienen por qué ser siempre las mismas personas las que guían este oficio. Lo ideal es ir rotando, ir compartiendo esta tarea para que la oración no quede fijada a personas determinadas. No tiene por qué ser así, no es bueno. Así que espero vuestros ofrecimientos voluntarios. Y si no, bueno, seguiremos así. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que sea útil para todos lo conversado. Pedimos la gracia de que Filocalía se vaya interiorizando cada vez más en todos nosotros, en la medida que nos sea posible. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre el santo nombre del Señor Jesús.